nunca apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Buscando la instrucción. Buscando la instrucción. Siempre, todos los años, nosotros partimos la primera lección de discipulado con una clase general. Ya este domingo parten los que están en las 8:45 y el martes parten también los del día martes, ya en todos los niveles, en los 4 niveles. Pero siempre damos el puntapié inicial con una clase en conjunto que es, ya llevamos una costumbre ya por 12 años casi de hacerlo así, de la primera clase donde todos somos instruidos. Hoy traje esta palabra de instrucción y le puse como título Buscando la instrucción. Buscando la instrucción. Yo miraba y yo miro en la palabra del Señor varias facetas que tienen que ver con el aprendizaje. La Biblia dice que el pueblo del Señor fracasó porque le faltaba entendimiento. Y otro no obtenía los resultados porque no quiso aprender. Uno porque no quiso aprender y el otro porque lo que le decían no lo terminó aplicando en su vida. Uno fue esclavo y el otro no pudo, ¿verdad?, agradar a Dios, sino que se formó una estructura de despreciar la enseñanza. Así lo dice el profeta Oseas, y dice la Biblia que por cuanto ellos despreciaron la enseñanza, Dios también los desechó a ellos, y dice la Biblia, y con eso tampoco se iba a acordar de sus hijos. O sea que hay una directa relación entre escuchar la voz de Dios para que nuestros hijos también puedan tener los receptores adecuados para poder acercarse a la voz de Dios. De hecho, la Biblia dice, desata a la madre para que sea desatado también el hijo. O sea, cuando el Señor mandó a buscar un pollino, le dice, anda a tal lugar y dile a esa persona en ese lugar que el Señor necesita estar en ese lugar para poder celebrar la cena, celebrar un tiempo con sus discípulos. Y cuando lleguéis, hallaréis un pollino. Pero cuando llega, curiosamente, estaba la mamá del pollino y estaba el pollino. Entonces no podían llegar y tomar al hijo, sino que le dijeron, primero tuvieron que desatar a la madre para que fuera desatado el hijo. Eso nos enseña también un principio, que todo lo que los padres absorban, también aumentan las probabilidades de que los hijos lo absorban. Ahora vamos a ver en este punto algo interesante con relación a eso. Segunda de Crónicas, capítulo 15, Segunda de Crónicas, capítulo 15, el versículo 3 dice, por mucho tiempo, y yo quiero que ponga especial atención en esto, por mucho tiempo, Israel, que representa, hermanos amados, finalmente la estructura de pueblo, estuvo sin el Dios verdadero. Diga conmigo, por mucho tiempo, Israel estuvo sin el Dios verdadero. Ok, hasta ese punto, lo que a mí me salta es que si la Escritura habla de Dios, yo podría haber, estuvo sin Dios, podría haber dicho. Y creo que nosotros académicamente pudiese habernos quedado claro, no tenían la figura de Dios presente. El tema es que dice, por mucho tiempo el pueblo de Israel estuvo sin el Dios verdadero. Entonces la pregunta que a mí me salta entonces inmediatamente es que ellos tenían otro Dios. No sé si me doy a entender la lógica. ¿Qué tipo de Dios tenían entonces? Si no era verdadero, ¿qué tipo de Dios tenían? Un Dios falso. Entonces aquí me llama la atención. Por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero. E inmediatamente ocupa esta letra, hermanos amados, la I, que la O es excluyente.
es esto o lo otro, pero la I es incluyente. Entonces cuando dice, mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucción, inmediatamente nos une que la instrucción va ligada a aquellos que tienen un Dios verdadero en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y ahí agrega algo interesante. Si el pueblo estuvo sin Dios y sin instrucción, aquí habla cuál es el canal para que ese Dios verdadero se manifieste al pueblo y cuál es el canal para que ese pueblo tenga la instrucción adecuada que los va a llevar a conocer a un Dios verdadero, que es la figura ¿de quién? Del sacerdote. Ok, entonces está diciendo, por mucho tiempo el pueblo estuvo sin el Dios verdadero, tenía Dios falso y sin instrucción, por eso no tenía un Dios verdadero, pues no había el instrumento adecuado que les enseñara del Dios verdadero. Entonces eso nos deja también claro que escuchar no es lo mismo que oír, que asistir no es lo mismo que aprender, que saber no es lo mismo que aplicar. Por eso es que no es lo que nosotros sabemos, sino lo que nosotros vivimos. Entonces, este tiempo de instrucción no es una predicación, es un tiempo de enseñanza, donde tenemos nosotros que poner atención y decir, ok, ¿tengo un Dios verdadero en mi vida? Esa reflexión debería hacer usted. Ahora, si lo tiene, lo que usted debería anhelar es tener la instrucción de ese Dios verdadero. Y esa instrucción de ese Dios verdadero le va a llegar si tiene sacerdote que le enseñe. Porque si no lo tiene, le van a decir cosas, va a escuchar cosas, va a opinar de cosas, pero no tiene la seguridad que sea lo correcto. Por eso es que hay mucha comezón de oír, porque la Biblia dice que en el último tiempo habrá comezón de oír. La gente tendrá comezón de aprender. Comezón de aprender es comezón de saber, de adquirir información, pero no es el propósito, hermanos, de un discipulado. El discipulado no busca entregar una teología para que usted se vuelva, ¿verdad?, un cabezón, sino formar un carácter cristiano en la vida de aquellos que vienen al discipulado, para que usted pueda reflejar en su vida lo que dice ser en su vida. Esto es muy importante porque la comisión del Señor no era ir y formar mega iglesias, ir y construir templos grandes, y hacerse un nombre. Por eso es que hay que tener ojo cuando los ministerios se llaman del nombre de la persona, porque ese es el principio de Babel, levantar un nombre para sí. Ministerios, Ronald Durán. ¿Cuál sería el sentido de eso? El principio de Babel, hacerme yo un nombre. Pero no es el concepto. Tenemos que elevar el nombre de Cristo. ¿Me deben entender? Ok, entonces nosotros tenemos que ir entonces contemplando todo este escenario, porque la gente va a tener comezón de oír y nosotros tenemos que entonces abrazar una instrucción correcta. ¿Tenía un Dios falso o tenía un Dios desconocido? No lo conocían como debían conocerlo, no lo habían conocido correctamente. Es que la religión enseña tradición, pero no enseña relación. La religión enseña tradición, pero no enseña relación. Y mucha gente, hermanos amados, corre el peligro de aprender religión, de aprender liturgia, de aprender formas, de aprender rudimentos, pero no aprender vida en Cristo Jesús. Sin instrucción, porque no había sacerdote. Diga amigo, la ausencia de sacerdocio elimina la instrucción que me lleva
al Dios verdadero. Eso grafíquelo en una congregación, eso grafíquelo en una casa, en una familia, eso grafíquelo en algún liderazgo. Si la cabeza no tiene la instrucción, si los que guían no tienen la instrucción, si los que son padres de familia no tienen la instrucción, es porque realmente no hay una revelación del Dios verdadero en ellos. A lo mejor tendrán muchas ideas, mucha experiencia religiosa, pero vida en sí mismo es complicado poder diagnosticarlo de acuerdo a la palabra. Ok, si usted sigue conmigo, se va a encontrar que en Segunda de Crónicas 15, el versículo 1, habla de que vino un espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro del rey Asa, y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. A veces la gente dice: Dios no está conmigo, pero no se hace la pregunta: ¿pero tú estás con él? Porque la gente es buenaza para poder criticarle a Dios cuando no siente las respuestas que necesita o cuando no llegan las respuestas que quiere. Es buenaza para enojarse con Dios cuando Dios no le concede los caprichos personales que quiere. Inclusive tenemos mal entendimiento cuando necesito que Dios me responda, voy a ayudar. El ayuno no es para tu propio deleite. Isaías 58 dice: porque vosotros en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios deseos. El ayuno no es para que Dios haga lo que yo quiero. No es una forma de manipulación. Entonces aquí dice: el Señor estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Y luego dice el verso 2: y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Y ahí entra el versículo 3 que leímos recién. Porque mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero. Verso 5: en aquellos tiempos, diga conmigo, no hubo paz. Ok. ¿Qué es lo que no hubo? Ok, si yo me pongo el zoom en el versículo 5, entiendo que está concadenado con el 4, con el 3, con el 2 y con el 1. Entonces yo digo, la falta del Dios verdadero, la falta de la instrucción y la falta de sacerdocio que me enseñe van a llevar como resultado la ausencia de paz en la gente. Por eso que, hermanos amados, la iglesia que no tiene sacerdocio, que no tiene al Dios verdadero y que no tiene instrucción, es una iglesia cargada de pleito, conflicto y división. Es una familia cargada de pleito, conflicto y división. Es proyectos cargados con pleitos, conflicto y división. Porque el espíritu de las tinieblas es la división, pero el espíritu de Cristo es la unidad. Si usted quiere ver a Cristo, tiene que ver unidad. Si usted no va a ver la unidad, lo más probable es que no está viendo a Cristo. Ok. Había aflicción, hubo aflicción. No había paz ni para el que entraba ni para el que salía. Había mucha aflicción en esa tierra. El verso 6: y una gente destruía a la otra, y una ciudad destruía a la otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidad. Ahora esfuércense vosotros, pongan ánimo en sus manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Y cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, cobró ánimo y comenzó a hacer reformas, comenzó a hacer cambios en su vida. ¿Por qué? Porque oyó la palabra. Escúcheme bien, pueblo, hermano que viene al discipulado. Lo que tiene que ocurrir al oír la palabra es que nazca un ánimo y un deseo de hacer cambios en tu vida. No viene a saber más, viene a confrontarse para cambiar en su vida todo lo que Dios quiere que sea cambiado. Porque, hermanos amados, usted se está separando del pueblo para hacerse un discípulo de Cristo. Y ojo, los ancianos, los diáconos, los servidores, los líderes deben salir del discipulado. El Señor no llamó a nadie que no saliera de una escuela discipular.
Y cuando apartó los diáconos, dice que llamaron a los discípulos, y de entre los discípulos se escogieron a los diáconos. Los apóstoles salieron dentro de sus discípulos. Los que fueron ancianos salieron de un discipulado. Todos nacieron de estructuras de formación. Por eso que luego el apóstol Pablo refiere que cuando iba a poner a un ecónomo, a un obispo, o iba a poner a un anciano, y hablando principalmente de este hombre que iba a supervisar, dice que no podía ser un neófito. No podía ser un neonato. No podía ser un infante que no tuviera instrucción en su vida. Por eso es que estos famosos, hermanos, diseños de iglesia donde la gente lleva un mes y lo ponen a liderar, llevan 2 meses y lo hacen, hermano amado, encargados, copastores, ayudantes, o la ovejita viene recién llegando y le ven algún talento, hermano, una semana y ya lo tienen tocando en el púlpito. Son malos diseños porque no hay instrucción. Al primer problema, ¡pum! Papa frita, hermano amado. Palomita de maíz. Va a quedar todo cortado y se va a extraviar. Ok, ¿quedó claro ese primer punto? En primer punto, con muchos puntos. Ok, entonces yo me pongo a pensar acá. No se pierda el hilo. Si el Dios verdadero se hace presente cuando hay instrucción, quiere decir que hay un sacerdote que lo debe enseñar. Entonces, la Biblia, ¿verdad? En el libro de Malaquías, en el capítulo 2, en la versión BAT, nos enseña: los labios de un sacerdote atesoran sabiduría. Atesoran sabiduría. La sabiduría en los labios del sacerdote tendrá que ser un tesoro. Tendrá que ser un tesoro amado, valorado, apreciado. Porque de su boca, ponga atención, los hombres buscan instrucción. Ahora, esto es importante. Cuando usted sale de su casa y dice: voy a ir a la casa de Dios, lo que está haciendo es: voy a buscar de la boca del sacerdote que me cubre la instrucción para mi vida. ¿Me doy a entender? Ok. Por eso que Israel tiene un serio conflicto, porque muchos de ellos, hermano amado, están esperando que se reconstruya el tercer templo para que ellos puedan tener sacerdote, tener altar, tener un lugar donde ofrendar, donde diezmar, tener un lugar donde servir, porque ellos saben que si no hay templo, no hay sacerdote. Si no hay sacerdote, no hay altar. Si no hay altar, no hay adoración. Si no hay adoración, no hay servicio. Si no hay servicio, no hay nada que entregar. Entonces necesitan que haya esto. Si yo pongo eso al revés, quiere decir, hermano amado, que si hay sacerdote, hay servicio, hay ofrenda, hay altar, hay templo, está todo lo demás, porque el sacerdote es, hermano amado, el ancla de un lugar. No sé si me doy a entender con lo que estoy diciendo. Si no hay sacerdote, es complicado ese lugar, porque no hay visión. Y la Biblia dice que el pueblo sin visión se desenfrena, se extravía. Ok. Y de su boca los hombres buscan la instrucción, porque es mensajero del Todopoderoso. De su boca los hombres buscan. Entonces, qué importante es tener pastor que entienda la importancia de ser ministro del Evangelio, que entiende que es llamado a reflejar una tarea que en la tierra, de reflejar el carácter de Cristo, de reflejar integridad, de reflejar justicia, de reflejar enseñanza, de reflejar temor de Dios, un modelo de familia, un modelo de matrimonio, un modelo de temor, de respeto, porque realmente el pueblo está viendo, está capturando la instrucción de la boca del sacerdote. Por eso es que tiene que haber una sincronía absoluta en esa comunión. Importancia de ser ministro del Evangelio y que lo que salga de su boca sea palabra viva y no sea religiosidad, ni sea pleito, ni sea odio, ni sean mentiras, y no sean engaños. ¿Por qué es peligroso eso? Porque esto dice Oseas 4, verso 9. Por lo cual será tratado el sacerdote como el pueblo, y yo castigaré su mal proceder y le daré la paga de sus designios. Ponga atención. Esa es la versión Torres Amat. Mire esta versión. En la versión Jerusalén, el mismo versículo dice: pero al pueblo le sucederá como al sacerdote. Es decir, lo que le pase al sacerdote,
le va a pasar al pueblo. En otras palabras, como sea el pueblo, es porque es igual a su sacerdote. Quiere decir que conforme al pastor, así va a ser la iglesia. Y conforme en la iglesia es porque así es el pastor. El principio es que envía al hijo, ve a su papá. Y el que ve al papá va a saber cómo van a ser sus hijos. ¿Se entiende la regla? Ok, pero esto, hermanos, es peligroso y altamente demandante para la realidad contingente de una iglesia. Pero al pueblo le va a suceder como al sacerdote, y le tomará en cuenta sus andanzas y le pagará por sus acciones. Por eso que es peligroso cuando la gente dice: yo voy a la iglesia y veo al Señor nomás, yo veo al Señor, no me importa lo que hagan en la iglesia, yo veo al Señor nomás. Antibíblico totalmente. Porque el ministro tiene que reflejar un carácter de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice: imítame a mí porque yo imito a Cristo. Es decir, tiene el deber de ser un ejemplo de doctrina para poder trasladar doctrina, o de temor para trasladar temor, o de adoración para trasladar adoración. Es decir, pastor adorador, pueblo adorador. Pastor que ama la palabra, pueblo que ame la palabra. Pastor que tenga respeto por las cosas de Dios, pueblo que va a tener respeto por las cosas de Dios. Pastor servidor, pueblo servidor. Es decir, se va a cumplir la regla siempre. Porque lo digo yo, porque lo dice usted, porque lo dice su palabra. Es decir, que si conforme al sacerdote va a ser el pueblo, y el pueblo es igual al sacerdote, y el Señor le va a pagar al pueblo conforme a las andanzas del sacerdote, o le va a pagar al sacerdote conforme a las andanzas del pueblo, quiere decir que si lo malo se activa, quiere decir que lo bueno también se activa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiere decir que si Dios bendice a tu sacerdote, el pueblo va a ser bendecido con esa misma bendición. Y si Dios bendice a ese pueblo, el sacerdote va a ser bendecido con esa bendición del pueblo. ¿Quién se goza por eso? Por eso es que tú te debes de gozar con la bendición mía y yo me debo gozar con la bendición tuya. O sea, cuando Dios te bendiga, te qué bueno, hermano, que Dios te bendiga, porque yo dentro de mí dice, qué bueno, porque para mí también va a haber bendición. Y cuando tú me dices: pastor, qué bendecido está, usted dice: qué bueno, porque mi pastor está bendecido, yo voy a ser bendecido también, porque es la regla. Pero si andamos por las tapas, hay otro problema grueso. Y eso también repercute en la familia, porque usted es el sacerdote de su casa, y conforme al sacerdote así será su casa. ¿Qué pasa cuando el jefe de familia anda por las tapas? Así va a ser la familia. Así va a ser el hogar. El Señor le va a pagar conforme a esas andanzas. Otra versión: pero la suerte del sacerdote será como la suerte del pueblo. Visitaré sobre él sus caminos y le daré el pago de sus malos hechos. La NTV del mismo versículo dice: y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Así que ahora castigaré tanto a los sacerdotes como al pueblo por sus perversas acciones. Es decir, relación directa. Todo parte, por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucción, porque no tenía sacerdote que le enseñara. Porque el pueblo debe ir a buscar la sabiduría de la boca y la instrucción de la boca del sacerdote. Porque conforme al sacerdote, así también será el pueblo. Qué importante es la instrucción. Por eso es que le puse este tema: buscando la instrucción. Porque, hermanos amados, usted tiene que ir a buscar la instrucción de acuerdo, hermanos amados, a la palabra de Dios, que debe morar en la cabeza espiritual, porque quiere decir que todos los componentes que están asociados a esa cabeza están hablando el mismo lenguaje. Entonces usted puede comer tranquilo. Lo que hace, lo hace también el pueblo. Ponga atención: si el sacerdote, el pastor, la autoridad le enseña odio, la gente será odiosa. Si tiene buen carácter, la iglesia tendrá buen carácter. Y si tiene mal carácter, la iglesia será con buen o mal carácter. Mal carácter. Si tiene buenos hábitos, la iglesia ¿qué va a tener? Buenos hábitos. Si es adorador, el pueblo ¿cómo va a ser? Adorador. Si se deja enseñar el sacerdote, ¿cómo va a ser el pueblo?
enseñable. Por eso que es peligroso cuando el pastor, imagínese que yo tuviera a mi pastor, que mi pastor me viene a enseñar y yo diga, no, yo no tengo, usted no me venga a enseñar a mí nada. No me dejo enseñar. ¿Qué va a ocurrir con el pueblo? No va a ser enseñable. No va a ser enseñable. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted ha tenido, cuántos tienen hijos acá? Levanten la mano. Ok. Padre y madre presente, ¿su hijo le ha enseñado algo alguna vez? ¿Sí o no? Ok, quiere decir que usted tiene que ser enseñable para que después su hijo también sea enseñable por usted. Pero si su hijo viene y le dice a usted, papá, sabes que mira, yo miro esto, yo creo que a lo mejor podríamos llevar con este ángulo, siento que a lo mejor no fuiste justo conmigo porque mira, yo no hice esto, lo hizo Luchito, mi hermano. Tú no me viste a mí, me cargáis siempre a mí, pero no era Luchito. Yo soy el papá, cállate. Si yo digo que tú fuiste, tú fuiste. Transforma a su hijo en un hijo de ira, en un hijo del descontrol, porque lo irrita, lo exaspera. Entonces no solamente usted va a tomar la faceta de la honra, sino que también tiene que tomar la faceta de, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Tiene directamente relación. O sea que yo escuché una vez una frase que un padre le dijo a un hijo, y yo lo escuché en un auto, y le dijo a su hijo, no hagan lo que yo hago, haz lo que yo digo. Y yo me quedé pensando en esa frasecita. No hagan lo que yo hago, haz lo que yo digo. Entonces yo dije, chuta, o sea que si mi hijo me ve haciendo cualquier cosa, da lo mismo. Mientras yo le diga otra cosa, que haga lo que yo le estoy diciendo, no lo que mire en mí. Entonces, ¿eso aplica o no aplica? Eso no es testimonio. Usted no le puede decir a su hijo, perdona porque yo te digo, y tu hijo vea que eres un orgulloso terrible. O que usted le dice a su hijo, no seas peleador, si usted lo ve peleando en cualquier parte. Entonces, el otro día yo en la cancha le enseñaba a los hermanos, el evangelio también se demuestra en la cancha. En la cancha se ve el carácter. Sí, por eso cuando yo veo que alguno está jugando y se pasa una chuleta, ahí yo digo, yo me quedo mirando. Si murió el viejo hombre o estaba vivo todavía. ¡Está vivo, maluco! Porque ahí hay que ver. Porque si florece el viejo hombre, todavía falta oración, todavía falta matar al viejo hombre. Entonces, la palabra no es para saberla, la palabra es para vivirla. Amén. Entonces, en resumidas cuentas, conforme sea tu autoridad, si serás tú, y si tu cabeza ama la palabra, entonces tú también querrás amar la palabra. Por eso es que debemos buscar la instrucción, aprender, buscar, querer estar en el lugar donde Dios enseña. Ageo 2, versículo 11, así dice el Señor de los ejércitos, pide ahora instrucción a los sacerdotes. Por eso que es muy importante cuando usted tiene gente que tiene hambre por aprender. ¿Sabe por qué es muy importante que usted tenga hambre por aprender? Porque usted le trae una demanda al sacerdote por enseñar. Si el pueblo no lee la palabra, nunca tendrá preguntas de la palabra. Si el pueblo no estudia la palabra, nunca tendrá inquietudes de la palabra. Las preguntas nacen de la gente que estudia y que lee la palabra. No le van a hacer preguntas ni inquietudes a quien no lea la palabra. Entonces, la ausencia de preguntas es la ausencia de depósito, porque como no sabe, no tiene nada que le cause duda. Pero cuando alguien tiene una demanda de querer aprender, es porque algo ya está aprendiendo. Entonces le están naciendo preguntas. Entonces va a ir y le va a preguntar la instrucción a los sacerdotes. Decir, estuve estudiando esto, quiero aprender de esto. Esto estuve leyendo, me faltó aprender. Necesito aprender de esto. Es lo mismo que el discípulo con el maestro. Cuando vaya a la clase, van a estar haciendo la clase y de repente le saltó una pregunta. Dice, hermano, hermana, ¿Qué quiere decir esto que no lo entendí claro? Y ahí el hermano que esté enseñando le va a decir, hermano, significa esto, aquí, acá, acá. Y de repente puede que no sepa. ¿Ok? Puede que no sepa. Entonces no va a empezar a inventar. Porque aquí somos enemigos de los que inventan. ¿Cierto? Entonces no es necesario que se pegue la chambonada y diga, no, tengo que responder algo porque tienen que saber que yo sé todo. No. Entonces va a decir, bueno, si yo hermano, yo no sé, esto no lo tengo muy claro, lo voy a preguntar, voy a ir al sacerdote.
Mi pastor, yo tengo esta duda de esto salió en la clase, ¿cómo lo ve usted? O cómo es su ángulo, todo. Y yo le puedo decir, yo lo veo así, o le puedo decir, ¿sabes qué? Buen punto. Yo lo veo así, pero voy a consultar. Entonces voy y también le pregunto al sacerdote, oye, siervo, ¿cómo tú ves este punto? Y él no puede decir, bien punto, pero ¿sabes qué? Voy a preguntar. Hasta que lleguemos a la respuesta. Entonces uno necesita pedir instrucción al sacerdote. Amén. Porque la instrucción nos va a llevar a tener al Dios verdadero. Segunda de Timoteo 3, verso 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, te convenciste de lo que habías aprendido. Hermanos amados, esto es tan importante porque yo no sé si usted conoce, ¿alguien trabaja en ventas acá? Ok, los que trabajan en ventas, cuando van a vender su producto, no pueden ir con la venta y decir, te vendo esta botella de agua. Aunque no estoy tan seguro si es tan buena. Pero la tengo que vender, ayúdame por favor. Nadie la va a comprar así. ¿Cierto? Seguramente el vendedor va a venir y decir, te vendo esta botella de agua porque esta agua la sacaron, hermano, de los Alpes suizos, hermano, y venía un hombre y la trajo por el cerro, por la punta, y cuando ya estaba aquí la encerró en un iceberg, hermano, y se mantuvo. Es milenial esta agua, y no sé, le voy a decir a la gente, no, hasta como el que le dieron ganas de beber esa agua en el momento. Si no, pregúntale a Marcelo Paredes aquí, que tiene a todos los hermanos con Nissan. Entonces, hermanos amados, tiene que estar persuadido de lo que aprendió. Por eso es muy importante el discipulado, porque el discipulado te persuade, te desata una convicción de la verdad y de tu fe. Cuando alguien no tiene discipulado en su vida, tiene una ensalada rusa. Sabe un poquitito de fe, sabe otro poquitito de gracia, otro poquitito, hermano amado, de doctrina, por ahí otro poquitito de mostaza de salvación, y tiene otro poquitito de alabanza. Y cuando le dicen, explícame esto, no tengo idea. Yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Eso le va a servir para su convicción, pero no le va a servir para evangelizar a nadie. ¿Por qué? Porque no está persuadido en lo que ha aprendido. Entonces tiene que ser persuadido. Y el apóstol Pablo le enseña a Timoteo, persiste en lo que has aprendido. ¿Qué quiere decir eso? Si aprendiste algo, dedícate a aplicarlo. Si aprendiste algo, persiste en lo que aprendiste. Aprendizaje es enseñanza aplicada. Tuvo un buen aprendizaje, aprendió y aplicó algo. Persiste en lo que has aprendido, persuádete en eso, sabiendo de quiénes has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Hermanos, esto en un contexto, hermanos, hebreo, judío, donde los chiquititos desde pequeñitos les enseñaban la instrucción. Tenemos mucho problema cuando las escrituras no están desde la niñez en el corazón de los hijos. Por eso que es muy peligroso cuando los padres no entienden que tienen que instruir a sus hijos desde pequeñitos, porque ellos piensan que traer a sus hijos al templo ya lo hicieron. No, porque pueden formar religiosos, o pueden formar en ellos tradiciones de hombres, o pueden formar en ellos, hermano amado, solamente cultura religiosa. Ellos van a saber que al templo van a cantar y luego se van para la casa, pero no aplican nada, no aprenden nada, no viven nada. Es porque las escrituras no estuvieron desde su niñez con ellos. Y la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 6, repítele a tus hijos estas palabras cuando estés en el camino, cuando estés en tu casa, cuando te sientes, cuando te levantes, cuando te vayas a acostar. Las pondrás en las puertas, las pondrás en los dinteles de las puertas, las pondrás como una señal frente a sus ojos, como una marca en su mano, para que ellos aprendan a temer al Señor su Dios. Entonces, padre responsable de los infantes
va a ser un padre que va a tener mucha tranquilidad en la adolescencia y la juventud. Padre que desprecie la instrucción en la niñez va a tener más complicaciones en la adolescencia y puede tener terribles batallas en la juventud. Por eso es que es muy importante la etapa primaria. Entonces, ojo con eso. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, te hacen sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Te hacen sabio para la salvación. Escúcheme bien, una cosa es ser salvo y otra cosa es ser sabio en esa salvación. La sabiduría es más que la experiencia. La sabiduría es más que la experiencia. Necesitamos ser sabios en esta salvación. Como dice su palabra, venga la salvación conforme a tu palabra. La salvación tiene un diseño de la palabra, tiene un sentido de palabra, tiene un sentido de instrucción. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cuál fe? Estudiar esa fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, esto es un don de Dios. ¿Por qué es un don de Dios? Estudiar el don de Dios que es Cristo. Esto no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? ¿Por qué no es por obras? Tengo que entender por qué no es por obra. Para que cuando la gente diga, yo soy una buena persona, usted le puede decir, pues yo me persuadí en eso. ¿Qué es lo que dijeron? No, yo estoy persuadido en eso. La salvación es por gracia, no por obra. Porque el Señor vino y empieza a usted a decirle. Entonces la gente que lo escucha, él no es un religioso. Él es alguien que en su boca tiene sabiduría. Quiere decir que la instrucción lo hizo sabio para esa salvación. No es que solamente viene, hermano amado, a pegarse gritos o a llorar o a pasar tiempo, sino que está siendo instruido para la vida en Cristo Jesús. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso que también es importante estar persuadido en esto. ¿Y tú crees en ese libro que lo escribieron los hombres? Típica del humanista. Pero ahí tiene la respuesta. Toda la escritura, no alguna, toda la escritura. Está hablando de escritura, no está hablando del biblión, no está hablando de los 66 libros, porque antes, a esta altura, no teníamos todo un libro como el que tiene usted como Biblia, pero todos lo estaban en escritos, por eso que se hablan de las sagradas escrituras. Entonces, toda la escritura fue, hermanos amados, inspirada por Dios y es útil. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué la palabra perfecto le causa tanto susto a la gente? Porque sabe que la gente cuando toma la palabra perfecto se imagina en el latín como nosotros lo entendemos, perfecto, no le va a pasar nada. Pero si no me equivoco, esa palabra perfecto debería ser telios. Y la palabra telios tiene que ser maduro. Es decir, una persona madura es una persona que ha asimilado, ha aprendido, ha aplicado, no está exento de errores, pero lo reconoce cuando se equivoca, porque tiene una madurez sabia para reconocer cuando ha acertado o cuando se ha equivocado. Ok, enteramente preparado para toda buena obra, no para alguna, para toda buena obra. Entonces ahí enseñar, que ocupa ahí en la palabra didascalia, que significa instrucción, enseñar, doctrina. La palabra corregir es epanordosis, que significa enderezar de nuevo. Cuando usted le dice, ¿te corrigieron? La gente, ay, sí. Cuando dice, el pastor quiere hablar contigo y le pide el hermano dice, uy, ¿qué es lo que hiciste? Cuando la corrección debería ser abrazada y amada, porque la corrección es sinónimo de amor, porque el padre al hijo que corrige lo ama. Entonces cuando usted dice, ¿te corrigieron? Sí, porque me aman. Amén. ¿Te corrigieron? Sí. Y la gente, me corrigieron, me disciplinaron, como si fuera algo malo. Corrección y disciplina es una expresión más grande de amor. Porque si no te dejarían ser, no te dirían nada. Corrección, enderezarte de nuevo. Y rectificación.
¿Se acuerda cuando usted va a arreglar los neumáticos y de repente los discos dicen, los discos se le quebraron, tenemos que cambiar los discos de la rueda? Pero cuando dicen, necesita rectificación, o sea, necesitan volver a dejarlo parejito, derechito, ¿cierto? Entonces, cuando viene uno a Cristo, la corrección que se da por medio de la palabra, porque la palabra es útil para corregir, es volver a enderezarte, volver a rectificarte, es decir, pulirte para dejarte derechito, bien aplomado. Ok, redarguir, prueba, convicción, certeza, convicción, redarguir, potenciar esa convicción, potenciar esa seguridad, potenciar esa certeza, afirmar aquello que tú has creído, levantarlo, solidificarlo. Es muy importante. Y útil para instruir. Y aquí la palabra instruir es tutoría. Y yo, hermanos, en la universidad tenía clases y tutorías. La clase era donde entregaban la materia y la tutoría era el lugar donde uno iba a poner en práctica la materia, es decir, ejercicios, repaso, ejercicio. Entonces aquí yo instrucción, tutoría, llevar a la práctica lo aprendido. Educación. Educación no es lo mismo que enseñanza. Educación es la enseñanza asimilada. Por eso dice que el niño más bien educado. ¿Por qué dicen este niño está bien educado? ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué? Porque ven en su comportamiento que tiene una enseñanza asimilada, tiene educación. Cuando una persona va a ejercer una profesión y ven cómo desempeña, dice, este tuvo educación. Cuando está hablando bien y sabe de relacionar, esta es una persona bien educada. Es decir, tiene enseñanzas asimiladas. Eso se traslada en el trato a la gente, en la comunicación, en su nivel profesional, en la relación de la hermandad. En todas las partes usted puede ver si alguien tiene educación o no tiene educación. Cuando habla aquí de entrenamiento. Entrenamiento es acondicionamiento con un objetivo. Por ejemplo, la hermana, aquí voy a poner ejemplo a la Lorena que se paró. Lorena, levanta tu mano por favor. Ella es salvavidas. Entonces trabaja de repente en la temporada de verano en Papudo, en la playa, así tipo Baywatch. Entonces está así. Entonces cuando alguien se está ahogando, tiene que ir a rescatarlo. Pero para poder acceder a ese trabajo, tiene que tener entrenamiento. Es decir, tiene que tener un acondicionamiento con un objetivo. Es decir, se va a preparar para algo. La hermana aquí, Rocío, es profesora de instrucción física, ¿verdad? De acondicionamiento físico. Entonces, estudió para preparar algo. Entonces, cuando usted tiene a alguien que hace clase de deporte o cualquier área, usted necesita de su entrenamiento. El hermano que nosotros tenemos que es futbolista, él tiene que ir a su escuela de adiestramiento, se tiene que preparar. Por ejemplo, los futbolistas, ¿ustedes no creen que, hermano amado, son personas que los tienen así, hermano amado, aguantando ganas cuando le abren la puerta, dicen, ya jueguen, chiquillos? No. Ellos van a entrenamiento, donde le enseñan practiquemos tiros libres. Entonces están todos practicando tiros libres. Practiquemos pase. Practiquemos pase en profundidad. El arquero le tiran, tiene que tirarse para ambos lados. Después le ponen saltos con baranda. Yo tenía un amigo que era arquero, entonces le ponen una santa, entonces le tiran la pelota y él tenía que saltar, pero por sobre la baranda. Caer. Tenía que fortalecer mucho la musculatura. Entonces todo era adiestramiento, pero con un objetivo. Entonces cuando hablamos de instrucción hablamos, hermano, acondicionamiento con objetivo. Y luego dice, instruir también es disciplina, formar hábitos. Discipulado tiene que ver con disciplina. Disciplina tiene que ver con un hábito. Por eso que discípulos de Cristo eran porque ellos habían adquirido el hábito de Cristo, la disciplina de Cristo. Hablaban como Cristo, actuaban como Cristo, pensaban como Cristo, relacionaban como Cristo, le llamaron cristianos porque eran discípulos de Cristo. Amén. En la versión Ausejo,
Proverbios 5, versículo 23. Mire lo que ocurre por falta de instrucción. ¿Qué es lo que ocurre con aquel que no es instruido? ¿Qué va a ocurrir? Por falta de instrucción. Le perderá la enormidad de su locura. Escúcheme bien, una persona que no tiene instrucción en su vida es una persona necia, tiene actos de locura, hace estupideces, reacciona con estupideces, toma malas decisiones, actúa visceralmente porque no tiene instrucción. Entonces, la falta de instrucción lo va a llevar a la muerte. Eso se aplica para un padre de familia, para la madre de una familia, para un jefe en un departamento de empresa, para un pastor de una iglesia, para aquel que esté dirigiendo grupo o poder estar guiando. La falta de instrucción le va a llevar a la muerte. Para alguien que es cristiano y que no quiere ser instruido, la falta de instrucción le va a llevar a la muerte. La palabra locura es necedad. Y óigame bien a lo que le voy a decir. Una de las señales, ponga atención a lo que le voy a decir. Léalo si no me cree. Deuteronomio 28 y Deuteronomio 29. Deuteronomio 28 hablan acerca de las bendiciones del Señor por medio de la obediencia. Y Deuteronomio 29 o 28 finalmente habla acerca de las maldiciones por la desobediencia. Ok, pero cuando usted lo lea, se va a dar cuenta que dice la Biblia que si no oyes atentamente la instrucción del Señor, para no hacerla, serás herido con locura. Una de las señales del desobediente a Dios que se vuelve necio, no escucha, es torpe, actúa con locura, actúa con necesidad, trata mal a la gente, trata mal a su familia, trata mal a sus trabajadores porque es torpe, porque ya perdió la instrucción, por eso es llevado a la muerte. O sea que es peligroso no estar instruido y es peligroso no querer ser instruido. Es peligroso no ser enseñable. ¿Te van a enseñar? No, a mí no, nadie me tiene que enseñar. Peligrosísimo no querer ser enseñado. El discipulado, hermanos, es una herramienta poderosa para el aprendizaje. Y no puedes desechar la instrucción porque la falta de instrucción te va a llevar a la muerte. Amén. Proverbios 13:14 dice: la instrucción del sabio es fuente de vida para apartarse de las trampas de la muerte. La instrucción del sabio es fuente de vida. Si el sabio se instruye, su instrucción es que tiene una fuente que le está suministrando vida. El Dios verdadero le está ministrando vida a través de la instrucción. Se hizo sabio porque tiene temor. Como tiene temor, quiere aprender. Y al querer aprender, entonces comienza a tener una fuente de vida. Dios le empieza a ministrar vida. Y esa vida lo va a librar de las trampas de la muerte. Hermanos, en la Biblia hay muchas cosas que hablan de las recámaras de la muerte, los lazos de la muerte. Por ejemplo, la Biblia dice: oye, hijo mío, de los lazos de la mujer ramera, porque lo que habita ella son las recámaras de la muerte. La Biblia dice que el hombre que teme al Señor huirá de ella. Por ende, aquel que cae en los brazos de la ramera es porque ya dejó de tener temor del Señor. Por lo tanto, entró a las recámaras de la muerte, en las trampas de la muerte. Entonces, la instrucción del sabio es una fuente de vida, que cuando vienen los peligros le advierte, le empieza a florecer la palabra. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo simple. Está en el trabajo y de repente ve 20,000 pesos. No ve a nadie. Entonces él dice: chuta, está esa plata ahí, la voy a tomar. Pero como tiene una fuente de vida, que es la instrucción, inmediatamente le va a emerger. ¡Pum! El que robaba no robe más.
La instrucción atada a su cuello y escrita en las tablas de su corazón le libró de la trampa que le iba a llevar a la muerte. Hijo mío, si los pecadores te quieren llevar por los malos caminos, no consientas en sus sendas, sino que apártate del camino con ellos. Entonces cuando le ven, oye, vamos para allá, va a ir, y de repente, ¡pum!, le florece la instrucción que es fuente de vida. Aparta del mal camino. Oye, vamos a la fiesta, y de repente va a ir, y le florece la fuente de vida. Tú la instrucción, porque abominaciones al Señor en los pies que se apresuran al mal. Y de repente, no, mejor no voy. No sé si me voy a entender. De repente está metido en una trifulca y de repente como que le va a salir el viejo hombre y dice sí, pero le florece la instrucción. Porque aborrece el Señor las manos llenas de sangre, la violencia en los hijos de Él. Entonces dice, no puedo hacer esto. Por ejemplo, está en una discusión. Entonces en el momento de la discusión le dicen algo que le ofende y este dice, ¿qué le digo para herirlo? ¿Qué le digo para herirlo? ¿Qué le digo? Le va a decir, soy igual a tu mamá, porque sabe que quiere la mamá, entonces soy igual a tu mamá, que tal por cual, y empieza a sacar, hermano, hasta Matusalén de la genealogía. Entonces va a decirle algo y de repente le florece la instrucción de la boca y dice, el hombre tendrá que dar cuenta de toda palabra ociosa que salga de su boca. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. El que guarda su lengua come de la vida. Entonces va a ser, no te voy a decir nada mejor. Pero eso, ¿qué le da esa fuerza? La instrucción que fuente de vida lo apartará de las trampas de la muerte. Por eso es que la instrucción en el corazón es muy importante. Porque la palabra cuando está en el corazón te aparta, emerge en los momentos claves. Emerge en los momentos claves. Vas a ser tentado, dice, no cedas a la tentación, emerge, pum. Vas a mirar algo y dice, si tu ojo tienes ocasión de pecar, quítalo, quita la mirada. ¿De dónde le salió eso? De la instrucción que es fuente de vida, te está apartando de las trampas de la muerte. Bendita palabra, ¿cuántos dicen amén a eso? Porque si no fuera por esa palabra, hermano, uno se entregaría con avidez, hermano, con prontitud a hacer lo malo. Pero por causa de la palabra hay algo que pone freno. La palabra pone freno, la instrucción pone freno en la vida del hombre. Así que deja que el Señor te ayude a enseñorearte de tu corazón por medio de la instrucción. Quien desecha la instrucción menosprecia su alma. ¿Usted no quiere aprender? Va a ir a juntarse a aprender la palabra, ya se quiere ser maestro, quiere saber más que los demás. Menosprecia la instrucción. Si la Biblia dice esto, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ella hallaréis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué debería haber una prohibición o una sentencia inadecuada para aquel que quiere aprender de la palabra? No debería ser aplaudido. Quiero aprender del discipulado. Qué bueno, te felicito. Persevera, crece en eso porque te va a hacer bien. Pero el que menosprecia la instrucción, entonces menosprecia su alma. No la valora. No valora sus emociones, ni sus pensamientos, ni sus voluntades. Los desprecia. Pero el que se somete, escuche bien, el que se somete a las correcciones, se enseñorea de su corazón. Es decir, que si su corazón es engañoso, lo va a aprender a sujetar. Si su corazón se quiere ir por un mal camino, lo va a sujetar. No está bien ese camino. Si de repente, hermano, le voy a decir algo, a lo mejor con lo que le voy a decir le voy a abrir la mente a otras cositas. Pero se lo voy a decir porque usted viene a aprender en un discipulado. ¿Usted ha oído estos casos cuando gente se casa enamorada y después dice, se murió el amor? ¿Ha escuchado eso, no? Como que siento que nuestro amor ya se murió, como que ya no es lo mismo de antes. Entonces, como ya no es lo mismo de antes, ahora voy a darme la oportunidad de ser feliz. Voy a seguir a mi corazón. Y siguió a su corazón, po, y terminó peor que antes. Po. Porque el corazón es engañoso. Entonces, hermanos amados, las emociones no sujetadas, los pensamientos no sujetados, la voluntad no sujetada es peligrosa
te puede apartar del Señor. Por eso es que el corazón te puede guiar a lo que Dios no quiere. Por eso es que David en el Salmo 51 dice, pone en mí un espíritu recto, renueva en mí un corazón y un espíritu recto lo sustente. Porque, hermanos amados, pueden darte un corazón nuevo, pero si no tienes un espíritu que lo gobierne recto, se te puede desviar el corazón. ¿Se recuerda que hay una palabra que yo le prediqué que se llama examinando tu interior? Esa palabra examinando el interior es el sondeo del hombre interior, del espíritu, que tiene que el hombre interior ser sujetado. ¿Para qué? Para que el corazón no haga lo que quiera. Porque si no, el corazón te puede llevar a cualquier cosa. De repente tú estás casado y de repente una filistea te cierra el ojo y te dice, voy a seguir el corazón. Y después, ¿por qué la engañé si yo no quería hacer eso? No, porque siguió su corazón, pues, hermano. Entonces el niño está de novio y de repente le está diciendo, cuídese de no cometer errores. Es que yo sentí que la amaba tanto que quería estar con ella. Y después, ¿por qué lo hice? Porque siguió su corazón, pues, hermano. Porque su corazón es engañoso. Como no lo sujetó, como no se enseñoreó de él, él se enseñoreó de usted. Cuidado, porque el miércoles vamos a hablar de no le deis lugar al diablo. Porque recuerda que estamos estudiando Efesios, ¿verdad? En la antigua naturaleza, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestros ojos, ni deis lugar al diablo. Entonces quedamos en el domingo, en la noche, quedamos en el airao no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestros ojos. Entonces este miércoles no le deis lugar al diablo. Entonces Satanás dice la Biblia que entró en el corazón de Judas, porque dice la Biblia que Judas le abrió el corazón al diablo. Entonces le dio lugar. Y Jesús dice, no hay nada de él en mí. Quiere decir que no le dio lugar. Preocúpate de que no haya nada del diablo en ti, porque si hay del diablo en ti, él te va a encontrar donde tú vayas. Es como un GPS espiritual. Es tu receptor de que tú le das un lugar al diablo. Entonces, no desprecies la instrucción. Amén. Busca la instrucción. ¿Cuántos dicen amén a eso?